Teleimpacto, lo que necesitas saber. Empiezan de alguna forma a dar señal de que pronto llega la Navidad. Algo increíble, señores, pero es así. Ya tenemos que hablar de todo lo que son los adornos navideños. Aprovechar siempre a principito, que ponen unos especiales muy buenos, porque por lo regular ponen las mercancías, además de poner las mercancías nuevas, ponen en algún lado las del año pasado y esas se ponen en especial, así que hay que aprovechar todo eso. Miren, señores, hoy yo quiero iniciar el programa. Julio en un ratito se va a unir a la mesa, cómo no, pero quiero iniciar el programa en un lugar donde no fuera este fin de semana y no se tocara de algún modo el tema de la delincuencia, lo que está pasando en el país con el tema de la seguridad ciudadana. Es la preocupación fundamental, la preocupación de la mayoría o de todas las familias dominicanas. La gente no se siente segura, la gente se siente intranquila cuando sus hijos salen a las calles. Hasta que esos muchachos no llegan a la casa, no hay tranquilidad. Pero igual, cada uno, de manera independiente, cuando salimos a la calle, lo que nos hacemos es encomendarnos a Dios y persignarnos, no vaya a ser cosa, ¿eh? Porque la criminalidad, la delincuencia, está azotando. Lo hemos venido diciendo tantas y tantas veces. De una u otra forma, en cada momento que tú te encuentras con gente, cuando no es que eres tú mismo el que ves hechos delincuenciales, que eres testigo de esos hechos muchas veces y en otras veces la víctima, el protagonista, que es ahí donde nadie quiere llegar. Pero a esto se le ha agregado un nuevo elemento, que es la cantidad de personas, en este caso, policías, que están siendo asesinados, que están siendo asaltados. El caso del amigo Luis García, el periodista, el hermano de 67 años de edad, lo asaltaron para quitarle su arma de fuego y lo mataron. Pero en el último mes van 10 policías que matan. Pero a esto se le agregan creo que 2 que también en el fin de semana. O sea, es una cosa escandalosa ya lo que está pasando. Ahora viene el ministro de Interior y Policía y dice que él sabe que existe una banda, que eso es algo bien estructurado para matar policías. ¿Y qué se está haciendo, señor ministro? La pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué se descontinuó el plan de seguridad democrática para no hacer absolutamente nada? Miren, aquí tenemos una situación, un problema grave con el tema de la constancia, con el tema de
el seguimiento de los proyectos que se van desarrollando. Y por eso es que la mayoría fracasan, pero no es porque el plan sea malo, es porque los que son malos son los que los dirigen, que al final terminan no dirigiendo nada. Y aquí cuando se cambia de ministro, también se cambia de plan. Pero lo peor del caso fue que no fue que se cambió de plan, sino que se descontinuó y no se hizo absolutamente más nada. Con el plan de seguridad ciudadana, en el que algunos comunicadores de manera terrible atacaron el plan, porque aquí hay algunas gentes que si no le mandan el sobrecito amarillo que los ministros tienen mal acostumbrados a los periodistas de este país, y lo digo responsablemente, los ministros son los culpables, porque ellos tienen acostumbrados a una serie de periodistas, incluso gente de las más brillantes, de las mentes más brillantes, que si no es con cuarto no funcionan. Y hay de aquel ministro que le niega una cosita, un pedimento que hagan, que se lo niegue, para que usted vea cómo despluman a ese ministro. Eso es así. Entonces, los proyectos y los programas sirven para esos periodistas según el sobrecito que envíe ese ministro. Como Franklin Almeida, que es una mula vieja, como le decía Juan Bosch, que es cuadrado, no entraba en esa dinámica porque él entendía que eso es corrupción, que no se debe de alimentar ese tipo de práctica. Le cayó mal a muchos periodistas. Y le cayeron con el programa, con el plan. ¿Y a quién era que le estaban haciendo daño? ¿A Franklin Almeida? No, Franklin Almeida está en su casa tranquilo, con su mente tranquila, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, o sentirse satisfecho del deber cumplido en esa institución. Pero ¿qué pasó? Vino otro ministro. Ese sí era bueno. Pero descontinuó todos los planes, todos los programas, y eso se dejó suelto y no se hacía nada. Todo lo que tiene que ver con control de bebidas alcohólicas, eso ya no existe en este país. Desacreditaron hasta la Harley Davidson y ahora resulta que justamente aparecieron las Harley Davidson que por tanto tiempo dijeron que Franklin Almeida la tenía guardada, que eso se vendió por pieza. Cuántas barbaridades se puedan imaginar. Ahí están las mismas Harley Davidson. Sale, creo que fue Cavada, hablando de que esas Harley Davidson no sé lo que estaban haciendo, si era vendiéndola o no sé qué cosa. Ahora no tengo, pero aparecieron de nuevo las Harley Davidson porque eran las mismas que estaban en las carreteras. En las carreteras, en las vías, en las salidas de la capital, tanto en la zona este como en el norte y sur del país, porque tenían un programa que se llamaba, y yo lo recuerdo perfectamente, Acarrea, que este le daba el servicio a los vehículos que se quedaban en las calles. Acabó con el tema de los asaltos a los camiones y ese tipo de cosas. Bueno, eso lo cogió Gonzalo Castillo y lo continuó Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo se cree también alcalde, se cree muchas cosas a la vez. Él agarró ese plan porque él es jefe de la policía y tiene una estructura de policía armada que solamente en República Dominicana se ve eso. Que un ministro de Obras Públicas tenga una policía paralela a su disposición. Usted ha visto cosas igual. Esas son cosas que no podemos permitir porque rompe con el orden. Pero aquí todo el mundo hace lo que se le pegue en gana y nadie cumple realmente con el rol que tiene que cumplir. Entonces, vienen y rompen con ese programa. El tema de la Harley Davidson, ahí salió entonces. Al final, Franklin Almeida tenía razón, pero además las Harley Davidson están. Porque dijeron que
que este país tan pobre, que va a comprar Harley Davidson, pero parece que sí, que había dinero para comprarla porque ese dinero salió del Ministerio de Interior y Policía. Pero ¿por qué mucha gente no quería la Harley Davidson, que es la que usan la mayoría de los países desarrollados, por supuesto, entre ellos Estados Unidos y todos los países europeos? Ah, porque lo que habían aquí eran saltamontes, lo que le llaman saltamontes, esas motocicletas que son las mismas que utilizan los delincuentes para delinquir. Pero querían eso porque muchos policías son los delincuentes y eran los que usaban esas motocicletas. O sea, ¿qué fue lo que trató de hacer Franklin Almeida? Tener un tipo de vehículo que distinguiera a los demás, que desde que se viera esas Harley Davidson, que no son de las motoras estas, porque hay muchos estilos de Harley Davidson, son las que son especiales para policías. Especiales para policías. Ah, pues entonces esos que eran distintos, ellos no podían atracar en esos motores porque inmediatamente se iba a saber que eran de la policía. No se podían camuflajear. Y como no se podían camuflajear, por supuesto que estaban en contra de esas Harley Davidson. Pero por otro lado, el tema de los alcoholímetros. La MET lo usó por 2 o 3 ocasiones y después lo dejó de usar. No, que no aparece el pitillo. Mentira. Porque lo único que hay que cambiarle es justamente eso. No lo usan porque simple y llanamente aquí no hay una cultura de darle continuidad a las cosas, mucho menos si no hay un jefe que te está fuñendo, que te está presionando y que te está vigilando. Pero ni hablar con el control de horarios. Ya los muchachos están hasta las 15 de la mañana, como dice el merengue ese, en las calles. Ya los muchachos es a las 4 y 5 y 6 de la mañana que llegan a la casa de nuevo. Ya todo está abierto. Fiesta para todo el mundo, hasta la hora que a usted se le pegue en gana. Y ustedes se creen, claro, que siga así. Porque si no hay ningún plan, ¿de qué vale? Ustedes saben por qué se determinó que había que tener un control de horario y que durante la semana de lunes a jueves el horario era hasta las 12 de la noche y de viernes a domingo era creo que hasta la 1 de la mañana. Señores, porque esos son los horarios entre la 1, 12 de la noche, entre 12 a 4 de la madrugada, en que más asaltos y personas víctimas de la delincuencia resultaban. Eso fue mediante un estudio, no fue a lo loco. Aquí estaba trabajando el tema de la seguridad ciudadana, todo un equipo de profesionales nacionales y extranjeros que dedicaron tiempo, esfuerzo, capacidad para la preparación, para la elaboración de ese plan de seguridad ciudadana. Eso no se lo inventó Franklin Almeida, señores. Eso fue una cosa bien estudiada, encabezada por Franklin Almeida, en ese momento ministro de lo Interior, y el propio presidente de la República, en ese entonces Leonel Fernández. Ahí se dedicó un tiempo valiosísimo, pero también se le tuvo que meter dinero a ese proyecto, señores. ¿Y dónde está el proyecto? Pero ni hablar del tema de Barrio Seguro. Eso era un plan que dejó sus frutos. Había que ver, entrar a cualquier barrio. Lo que pasa es que aquel que nunca ha ido a un barrio no puede constatar por sí mismo las transformaciones que se estaban dando en esos barrios y cómo incluso los que delinquían, esos muchachos que ellos le llaman los tigres del barrio, se estaban insertando, estaban saliendo, porque simple y llanamente lo que necesitaban era una oportunidad. Y a través de ese proyecto de Barrio Seguro se le estaba dando oportunidad a esos muchachos. Pero Dios mío, si hasta de ahí salió
la Sinfonía de mi Barrio, que era, creo que era que se llamaba, donde jóvenes que tenían talento o que deseaban tocar algún instrumento musical, señores, bajo el auspicio del propio maestro. Ay, Dios mío, Molina, Morillo. Yo digo, Dios, José Antonio Molina, que aportaba muchísimo allí, y de él una serie de maestros músicos que él mismo recomendaba. Una cosa hermosísima. De ahí han salido varios jóvenes que hoy día están estudiando en el exterior, en Europa y en Estados Unidos. Por lo menos 4 jóvenes de ellos me dieron esa buena noticia este fin de semana, que se están preparando. Pero ¿y de dónde salieron esos jovencitos? De Gualey, de Guachupita, de Capotillo, de esos barrios. Los pare esos barrios. Y estaban teniendo ellos, descubriendo ese talento. Y esos muchachos se pasaban todos los días ensayando y cuantas cosas. Usted me va a decir a mí que eso no servía. ¿Pero qué hicieron? Comer mucho, beber mucho, ¿verdad? Irse a los restaurantes desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Esas eran las cosas que pasaban. Así no. Se descontinuaron todos esos programas y al final, ¿qué quedó? Quedó un cascarón. Los barrios están todos abandonados. Los programas, tanto Barrio Seguro, y eso no existe. Control de bebidas alcohólicas, eso no existe. El programa que debe de dirigirlo el Ministerio de Interior y Policía, de control en las carreteras, para también supervisar y no solamente eso, servir a aquellas personas que se quedaban por una razón u otra, eso ya no existe. Bueno, esa parte la cogió Gonzalo Castillo, que se cree jefe de la policía, y bueno, lo cogió él. Pero ninguno de esos proyectos hermosísimos, todos y cada uno, y son de los elementos que eran fundamentales para acabar con la delincuencia, porque no es verdad que la delincuencia se combate con agresividad, matando a los delincuentes. No es verdad que es matando a los delincuentes. Usted mata a uno y nacen 3, y aparecen 3 más. Y mata esos 3 y aparecen 6. Se multiplican de manera escandalosa, como ya ustedes ven, está pasando. Pero antes de continuar con el tema, quiero dar los buenos días a nuestro compañero Julio Aníbal Fernández, que se une ya a la mesa de los comentarios. Julio, buenos días. Buenos días, Lindsay. ¿Cómo te amanece? Muy bien, Lindsay, contento de estar aquí de nuevo contigo y con nuestros amables televidentes en el día de hoy. Bueno, pues Julio, estaba hablando sobre el tema de la delincuencia que nos arropa. Ese es un tema que viene desde hace mucho. La gente se vive quejando, sube y baja la queja, pero realmente en el día a día somos víctimas de algún modo, porque cuando no eres tú directamente, es un familiar, es un amigo, le toca a tus propios hijos, ni Dios lo quiera. Por lo menos 2 de mis hijos han sido víctimas de la delincuencia. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? De que todos tenemos algún familiar, algún amigo, cuando no es usted mismo. Yo he sido víctima de ella también. Y todo eso ocurre porque aquí la seguridad ciudadana está sola. No es verdad que existe. No hay un plan, no hay ningún proyecto que se esté desarrollando, que se esté llevando a cabo. ¿Qué pasó con el plan de seguridad ciudadana? Que simple y llanamente lo abolieron porque eso olía a Leonel Fernández, porque eso olía a Franklin Almeida, y eso había que romper con eso y que la gente no se acordara de eso. Ahora se recuerda aún más y se recuerda valorándolo la gente porque estaba teniendo frutos, porque estaba impactando, porque veíamos cómo los propios estudios que se hacían iban dando los resultados adecuados. Pero no crea nadie que una sociedad se transforma de la noche a la mañana. Todo requiere de tiempo, todo requiere de ser constante, permanente en las cosas y bajo un mejoramiento continuo. Si había algún fallo de la naturaleza que sea, solamente había que irlo agregando, corrigiendo y además
alimentándolo, ¿no? Porque también el tema de la policía auxiliar, ¿qué iba a traer como consecuencia el tema de la policía auxiliar? Una reforma a la policía, iban entrando sangre nueva, estudiantes todos universitarios, porque lo exigía ese plan. Ahí habían unos 7,000 jóvenes ya. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Dónde están los policías auxiliares? Todo eso se eliminó. Así es, si hay una política pública donde el gobierno ha fracasado a 5 años de gestión, ha sido en la política de la seguridad pública. Sí. Y esto así porque desde el poder, desde la aplicación de políticas públicas, no se puede actuar con mezquindad, ni se puede actuar con resentimiento, Lindsay. Por primera vez en la República Dominicana, el tema de la seguridad democrática fue abordado con un approach de carácter científico. Y esto fue lo que fue el Plan de Seguridad Democrática que aplicó el doctor Franklin Almeida a partir del año 2004, cuando fue juramentado ministro de Interior y Policía. Y el éxito de las diferentes modalidades de intervención de política pública estuvieron a la vista de todo el mundo. Las estadísticas de cómo andaban los niveles de descenso de la violencia, de control de los homicidios, como del primer lugar que ocupaba el problema de la seguridad pública en la preocupación de la población, pasó al 5º lugar. Porque gracias a las múltiples intervenciones, como este es un problema que se origina, un problema multicausal, son múltiples las causas que originan la delincuencia y la seguridad en la República Dominicana, pues desde el Ministerio del Interior, bajo la dirección del doctor Franklin Almeida, se hizo un abordaje de carácter científico, interviniendo en todas las áreas que generan violencia, que generan delincuencia y que generan inseguridad en la República Dominicana. Y ahí estaban los frutos, un plan estratégico con sus herramientas de medición, y la medición daban dónde había que fortalecer la intervención de 103 barrios que en principio habían intervenido. Cuando se hacía una medición de esta herramienta, de esta intervención científica, te decía, bueno, hemos disminuido la violencia en Cienfuegos, Santiago, en la provincia de Higüey, pero hay que aumentar las intervenciones de esos programas públicos en Mano Guayabo, en los sectores de Villamella, Santo Domingo Norte, y así se intervenía con un carácter científico. Se buscó una solución estructural a un problema estructural. No se cambió de adoptar soluciones coyunturales a problemas estructurales de la sociedad dominicana. Y 5 años después, 7, 8 años después de haber destituido al doctor Franklin Almeida, todavía la sociedad dominicana tiene su principal preocupación en los últimos 6 o 7 años, de manera consecutiva, en todos los sondeos de medición de la problemática pública, el tema de la seguridad ciudadana resalta como el problema de principal preocupación de la ciudadanía dominicana. Allí fracasó el inefable ministro José Ramón Fadul, aquí está fracasando, ya viene de fracasar, de tener una política errática en el Ministerio de Interior, Carlito Amarante Baret, y también a un año de gestión la violencia sigue aumentando. Ahora hay una cacería contra la Policía Nacional, los encargados del mantenimiento del orden público ni siquiera ellos mismos tienen la seguridad garantizada. Y desde el Ministerio de Interior lo que se hizo fue que se disolvió, porque con esto se le pretendía un poco quitar reconocimiento a lo que había sido una política pública efectiva del presidente Fernández. Entonces, de ahí que los resultados de hoy día sean esa espiral de aniquilamiento, de asesinato, de agentes de la seguridad pública que ni siquiera ellos mismos están seguros en la República Dominicana. Se actúa con mezquindad, estos ministros, más que el compromiso, el reto, el desafío que implica ser un ministro de Interior para llevar seguridad a la ciudadanía dominicana, lo que querían era la parte estética, el prestigio en que el doctor Franklin Almeida Rancière, durante la gestión del presidente Fernández, había elevado esta antigua Secretaría de Estado de Interior y Policía, que parecía más subordinada a los jefes de policía. Franklin Almeida puso todo en orden, le dio la categoría histórica, la incidencia, el peso, la gravitación institucional, que una institución vital para la seguridad de la ciudadanía dominicana tiene en una nación organizada. Y entonces, más que por ir a enfrentar la delincuencia, los respectivos ministros que lo han sucedido fueron allí por el glamour, la parte estética, el posicionamiento, el capital social que implica para un político ocupar un ministerio que tiene ese peso, esa gravitación, y ahí está la consecuencia.
sangre, violencia, inseguridad, la ciudadanía insegura, ni la misma Policía Nacional está segura, y los ministros pareciera ser que están en toda otra cosa menos en hacer un abordaje de carácter científico para combatir, para enfrentar una situación que ya se constituye en un problema estructural de lo que son los problemas que abaten a la sociedad dominicana. El ministro del Interior, un poco un mago en planificación y en intento de aplicación de política pública, una vez más falla. Me refiero al ministro de la Presidencia, que un poco también fue asesor de la USAID en temas de política pública que tenía norteamericanos sobre este tema. Se desechó lo que había dado ya resultados en otras naciones LINSI como Colombia. Sí. En Colombia se aplicó un plan de seguridad democrática y Colombia pasó a ser LINSI. Todo lo que viajan allá, no sé si tú has viajado, claro, vienen sorprendidos y dando testimonio. Ahí no hay ningún problema de seguridad. Y esa sociedad, antes de la aplicación del plan de seguridad democrática, tenía unos niveles de violencia que nadie estaba seguro en Colombia, en Bogotá ninguna. Y ahora todos los dominicanos, todo el mundo que hace un viaje a Colombia, viene resaltando la sensación de seguridad, la seguridad misma, cómo se sienten protegidos por la aplicación de política pública efectiva con un origen de carácter científico que necesariamente tienen que dar buenos resultados. El presidente Danilo Medina ya cumplió un año en el ejercicio de sus funciones. Si usted durante 4 años, el ministro de Interior, José Ramón Fadur, bajo la tutela del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue errático en el desempeño de esas funciones, pues efectivamente también lo está haciendo Carlito Amarante Paredes, que más que está llevando mociones de persecución y de censura al comité político contra su compañero de partido, lo que debía estar preocupado, cuya misión fundamental, esencial, y para lo cual se le paga, para que garantice la seguridad pública a la sociedad dominicana, una nación de 10 millones de habitantes, que hoy en día ni siquiera su propia Policía Nacional, los integrantes, el brazo operativo del Ministerio del Interior, ni siquiera ellos, LINSI, están seguros en esta oleada de violencia que se ha desatado. ¿Sabes lo que es que pasa, Julio? Tú decías que se abordó y se aplicó un programa estructural porque era un problema estructural el que existe en la República Dominicana. Multicausal. Son múltiples las razones por las cuales se genera la delincuencia en cualquier sociedad del mundo. ¿Y qué se buscó? Justamente un proyecto que abarcara todo. Empezando ¿por qué? Por garantizar, oye bien, garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos, de los dominicanos. Se le hizo valer a esa gente, con esa gente se trabajaba. ¿Qué fue lo primero que se hizo en esos barrios? Porque usted me dirá, bueno, ¿y de dónde es que salen la mayoría de los delincuentes? ¿Y por qué surgen? Salen de los barrios y surgen por la pobreza, por la exclusión social, por la ausencia del Estado en todos y cada uno de esos barrios, que era el Estado quien tenía que ir allá y garantizarle a todos esos ciudadanos educación, alimentación, un techo, trabajo, transporte, porque son derechos fundamentales que debe de garantizar el Estado. Y que cuando eso no ocurre y se dejan sueltos a todas esas gentes, ¿qué pasa? Que el ser humano, por instinto propio, tiene eso que le llaman la capacidad de sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia. Y se la buscan como sea. Esos muchachos cuando ven televisión, cuando ven un internet, cuando ven esas cosas, ellos quieren tener los mismos tenis que tiene un Michael Jordan, que tienen las figuras que ellos admiran. Michael Jordan en aquel tiempo, ahora son otros. Ahora los Messi que están. En el fútbol son otros. Messi, exacto, en el fútbol, por ejemplo. Y bueno, en el básquetbol, muchacho, ¿quién es que está ahora? LeBron James. LeBron James. Me encanta LeBron James, ahora que tú hablas de... Bueno, esos son las figuras a ellos imitar. Entonces, son de las cosas que se estudiaron y se elaboró todo un folleto, se le entregó a los ciudadanos para que se fueran empoderando. Se invitó a todas las instituciones, dicho por Leonel Fernández, el presidente, invitaron, hicieron un consejo, hicieron reuniones para involucrar a todos los ministerios en ese plan.
que fuera el Estado, que ya el Estado no estuviera ausente en todos esos barrios, porque no eran los ciudadanos los que tenían que venir, eran ellos los que tenían que ir. Ministerio de Salud Pública, porque el ciudadano tiene derecho a la salud. Se hacían operativos, pero además se le solicitaban, por ejemplo, lo que hizo Franklin Almeida, solicitó a la al despacho de la primera dama en aquel tiempo, Margarita Cedeño, que estaba muy involucrada con los temas, y solicitó que uno de los hospitales que queda por ahí por Capotillo, que no habían por ahí maternidad para mujeres parturientas, que hicieran una sala, bueno, se le hizo, se involucraron ese ministerio, hasta el despacho de la primera dama estaba ahí. Se involucró todo lo que tiene que ver con CAS, con todo lo que es agua potable, porque también ellos tienen derecho al agua potable. Todas y cada una de las instituciones del Estado fueron allí a trabajar, hasta el Ministerio de Cultura, que con el Ministerio de Cultura fue que se pudo hacer, se creó. Al final Cultura no aportaba prácticamente nada y Franklin Almeida lo hizo él. Buscó la ayuda del maestro José Antonio Molina, hicieron ese hermosísimo proyecto, la Orquesta de mi Barrio, creo que era que se llamaba, algo así. Y todo eso, ¿cómo nació? Con un plan, Julio, bien estudiado, bien estructurado. Por eso es que yo digo, educación no tiene un plan. Ministerio de Interior y Policía no ha elaborado una cosa, un solo proyecto que tenga que ver con el combate a la delincuencia. Y entonces, que no venga ahora diciendo el ministro, porque mira, el ministro va a un programa de televisión y dice que ellos pinchan teléfono. Después para recoger eso fue la del carajo. Porque entonces no, es que alguna gente, bueno, soltó esa. Ya lo soltaron en ese tema. Ahora viene y dice que él sabe que existe una banda que se dedica a matar policías y militares. Y si él lo sabe, ¿por qué no se ha combatido? ¿Quiénes son los de esa banda? Porque si se sabe que existe, entonces también se sabe quiénes son los que integran la banda. ¿Qué se ha hecho? Y esos policías se van a dejar ganar la batalla de una banda aquí en un país tan chiquito que existe y que ellos no la han podido combatir. ¿De qué es que estamos hablando? ¿Y qué es lo que finalmente se le va a hacer? ¿Cuál es la respuesta que tiene que darle el ministro de lo Interior a esta sociedad dominicana? ¿O a dónde es que la vamos a ir a buscar? La respuesta es que diga el ministro que sí, que él está consciente de que eso existe. Pero esa no es la respuesta que quiere la gente. La gente lo que quiere escuchar son las soluciones. ¿Qué es lo que se va a hacer con el tema de la delincuencia en este país? Bueno, la respuesta no ha llegado y este problema crece, crece y crece, pero no es un problema que nació ayer. Tiene años y la gente tiene años quejándose de lo mismo, pero esta gente de Interior y Policía, igualmente, el mismo tiempo que tiene la gente quejándose, el mismo tiempo que tienen ellos mirando para otro lado, porque hasta el momento no nos han dado respuesta a nosotros los ciudadanos. Hasta el momento no ha sido así. Así es, Lindsay. Las intervenciones de política pública tienen un carácter reactivo. Cuando el tema desborda la preocupación de la opinión pública, se anuncian soluciones, pero soluciones coyunturales. No, tal como tú estableces, soluciones de carácter estructural. Y el abordaje científico, bueno, el abordaje científico no prioriza ninguna teoría, ni la teoría de la represión, ni la teoría de la disuasión y la prevención. Y con estas intervenciones, yo en algún momento, Lindsay, en función de viceministro de Hacienda, acompañé al ministro Franklin Almeida al lanzamiento los relanzamientos del plan en el barrio de Capotillo. Y efectivamente, allí había una intervención multiinstitucional, no bastaba la intervención del Ministerio de Interior, porque si tú quieres disminuir la causa que generan la delincuencia en la sociedad en la República Dominicana, tiene de más en más ir creando espacios de oportunidades para arrebatarle esta juventud a la delincuencia, a las bandas organizadas y traerla un poco al marco de la legalidad, de la institucionalidad de un Estado que ha sido el que en muchos de los casos ha fallado y no ha brindado oportunidades para inclusión social de estos jóvenes que se sienten un poco fuera de lo que son las vías institucionales para encauzar su aspiración de superación.
Allí intervenía la Corporación Dominicana de Electricidad, un poco en el alumbrado de los barrios. Allí intervenía el Infotet para los cursos de capacitación, en los talleres de capacitación que iban a brindar oportunidades a la persona. Allí en la parte lúdica, porque no solo de pan vive el hombre, no solo del aspecto material, un abordaje de carácter científico también tiene que prever lo que es el abordaje de carácter espiritual, la oportunidad de carácter espiritual que tengan esos jóvenes, implica actividad de carácter lúdica. Bueno, para la actividad de carácter lúdica entonces se vincula el ministro de Cultura. Para la cuestión de la policía preventiva, sobre todo la garantía y la seguridad de los estudiantes, aquí intervenía la policía preventiva en coordinación con los directores de escuela y entonces el Ministerio de Educación. Bueno, vamos a crear un mecanismo con la Junta de Vecinos de que estos jóvenes puedan crear una pequeña, sean emprendedores, sean generadores de su propio sistema de producir recursos. Bueno, vamos al microempresario de mi barrio y vamos entonces con Promipyme para un préstamo. De manera que fue una... No, y el préstamo, al final, la mayoría de ellos no calificaba porque tenían que tener una serie de... Enciendo papeles, le pedían todo. ¿Y qué hizo Franklin Almeida? Creó el Banco de mi Barrio. Entonces, buscó, o sea, de los recursos que generaba esa misma institución, destinó unos recursos para crear el Banco de mi Barrio y ahí se le prestaban a esos microemprendedores, luego de ellos capacitarse a través de otro de los tantos programas que se tenían en los barrios seguros, porque Barrio Seguro tenía como 10 subprogramas, entre ellos la capacitación a través del Infotep, los centros tecnológicos y una serie de oficios que aprendían. Hasta 50,000 pesos se le prestaba. Cuando una de esas mujeres se graduaba, que fueron miles las mujeres que se graduaron, de artesanía, de costurera, de cuantas cosas. Por ejemplo, aquellas que eran costureras, que ya se graduaban, les regalaban una máquina en su graduación para que inmediatamente empezaran a trabajar. Y así por el estilo. Fue un programa bellísimo que... ¿Qué pasó con todos? Cuando yo, por ejemplo, fui a dirigir la comunicación a Interior y Policía, yo me sorprendí porque casi nada de eso la gente lo conocía. Yo dije, eso hay que darlo a conocer. El ministro de lo Interior en ese tiempo, Franklin Almeida, no estaba de acuerdo con darle mucha promoción porque él decía que eso era algo que era un deber del Estado, que era un deber del gobierno y que eso no había que promoverlo. Yo entendía que sí. Como comunicadora que soy, entendía que sí, que había que hacerlo y había que crear, y creo que ahí hubo quizás una debilidad en proyectar todo aquello que se estaba haciendo, no con el propósito de enarbolar a la imagen, que eso es lo que casi siempre se hace, de quien lo está impulsando ese proyecto, no, era con el propósito de ir concientizando a la gente, de irla también metiendo en esa dinámica, porque eso era lo único que iba a ser posible, que en un futuro, porque esos eran proyectos que iban teniendo algunos impactos inmediatos, pero otros que eran a mediano y largo plazo. Y cuando una nación se habla de largo plazo, estamos hablando de 1 y 2 décadas. Julio, no se puede hablar, porque un Estado, no crean ustedes que puede funcionar solamente con las inmediatez. No, lo importante de cualquier gobernante es dejar una nación próspera a futuro. Siempre hay que pensar en las nuevas generaciones. Siempre debe ser así. Cuando usted planta un árbol, no crea usted que mañana ese árbol le va a dar fruto y le va a estar brindando sombra. No, usted tiene que irlo regando en el día a día, quitándole las malezas, estando al pendiente del árbol, que si está en un lugar un poco seguro, cercarlo, una serie de cosas que hay que hacer con el árbol. ¿A los cuántos años ese árbol puede generar algún tipo de fruto? Eso depende. Hay algunos que a los 2 años, hay algunos que a los 3, hay algunos que hasta los 7. Un árbol para convertirse en madera, ¿cuántos años no tiene que durar? Entonces, igualmente es el Estado. No podemos ser tan inmediatistas, ni creer que problemas profundos, problemas que están enraizados en una sociedad, se pueden resolver de la noche a la mañana. No, muchos de ellos requieren de mucho tiempo, pero hay otros que los frutos se van viendo de inmediato. El involucramiento de
esos barrios, de todas esas personas que anteriormente a existir Barrio Seguro, era con rejas que vivían en los colmados, era por ahí que se pasaban las cosas, y a las 6 de la tarde se trancaba todo el mundo. Ahí en esos barrios, para Navidad, hacían las famosas serenatas y villancicos, y salían toda la gente en grupo, aguinaldos y cosas de esas, y salían a cantarle entre una casa y otra, iban y le llevaban serenatas de mi barrio también, una serie de programas. Pero ¿para qué él lo hacía? ¿Por qué se hacía? Porque era sacar a la gente de la casa y que salieran al barrio y se adueñaran de su barrio, porque los tigres eran solamente que 10, 15. Los miles de personas que vivían ahí eran gente honestas. Entonces esos tigres eran los que tenían, eran los empoderados de las calles, y se hizo entonces lo contrario, que sean ellos, los del barrio, los comunitarios, los que fueran dueños del barrio. Pero bueno, son de las cosas que nosotros como ciudadanos, como comunicadores, que tenemos que estar informados además, son de los grandes temas que ojalá y el gobierno los acate con humildad, pero son cosas que fueron buenas, que tenían un impacto, que se dejaron de hacer y que le costó al Estado dominicano mucho dinero, o sea, a nosotros, a los bolsillos de nosotros. Esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir exigiendo. Esas son las cosas por lo que el grupo ese de la Marcha de los Verdes debería de estar atenta también. Ah, no, pero ellos es un tema de quítate tú para ponerme yo, y las cosas no son así. Entonces, Julio, son de los temas que lamentablemente empezando la semana tenemos que hablar de ello, y tiene que ver mucho con lo que ha pasado en el fin de semana. Policías que están siendo víctimas de la delincuencia, imagínese usted, para asaltarlos y quitarle su arma de reglamento. Con esas mismas armas lo matan. Eso es así. Por otro lado, Julio, no sé si has visto cómo en el fin de semana el tema, dije, del relevo y la declaración de Gustavo Montalvo ha tenido respuestas. Así es. Porque entonces, hablar de relevo y dije que tienen que ser rostros nuevos, eso en política como que hay que tener cuidado y no ser tan ligero. Primero porque eso fue una puya que le tiraron directa y en vivo a Leonel Fernández, que le tiró Gustavo Montalvo. Pero resulta que Gustavo Montalvo es más viejo que Leonel. Gustavo Montalvo tiene como 66 o 67 años. Leonel tiene 63. Entonces, el primero que debe de salir de ahí de Palacio es usted, señor Gustavo Montalvo. Señor Montalvo, recoja su motete entonces y váyase. Mira, la edad no tiene que ver con capacidad. La edad no tiene que ver con que usted tenga una mentalidad progresista, avanzada, de estos nuevos tiempos, con una visión de futuro extraordinaria. Eso no tiene que ver con edad. Eso tiene que ver con una serie de preparación, de visión, de formación. Con eso es que tiene que ver, señor Montalvo. En el fondo, usted lo sabe. Porque si no, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuántos años tiene Mujica? Y fue un gobernante extraordinario. Casi rozando los 80 años ya, Liz. Sí. ¿Cuántos años tiene Lula? Sacó 40 millones de la pobreza. 40 millones de gente de la pobreza. Hizo un gobierno, llevó a Brasil a crecer hasta los 2 dígitos. 10% crecía Brasil cada año. 10, 9, cuando menos 8. ¿Y quién gobernaba? Luis Ignacio Lula da Silva, hombre que tiene 78, por ahí, 70, no sé cuánto. ¿Qué tiene que ver la edad? ¿O qué usted cree? Poner un muchachito, por ejemplo, a gobernar sin ningún tipo de experiencia, desconocido completamente por la gente. Ah, pero ¿por qué un rostro nuevo?
hay que ponerlo ahí para que haga un desastre en este país. Pero de por Dios, no podemos ser tan simplistas, no podemos argumentar con esas ligerezas, que al final son argumentos tan poco válidos que la gente termina burlándose, como fue lo que sucedió en las redes sociales, que terminaron burlándose y dándole una serie de explicaciones al señor Montalvo para que él razone antes de emitir cualquier juicio, porque todo lo que diga el señor Montalvo siempre es tomado en cuenta porque no es una persona cualquiera, es el primer ministro de la República Dominicana, es el ministro de la presidencia. Entonces, una declaración de este señor, bueno, trae sus resultados, sean estos buenos o malos. Últimamente él no está pegando una. Cuando un político, Lindsay, tiene madera de jefe de Estado, pues se guía por criterios como la racionalidad, sí, la objetividad, y hace una aproximación de carácter científico, porque la política es una ciencia. Sí, así es. Cuando un político no actúa con un carácter de esa naturaleza, sino que actúa motivo por la pasión, entonces actúa movido por la mezquindad, por el resentimiento y fundamentalmente por la animadversión. Y un poco eso es lo que hace que los resultados entonces sean erráticos, sean fallidos. Por eso ha fracasado la política de seguridad del gobierno, porque no ha estado caracterizada por esos elementos que hemos anunciado. Y esos pronunciamientos, esos intentos, desde el Palacio Nacional, y sí, porque Gustavo Montalvo es el funcionario más poderoso del Palacio Nacional, en decir que hay que promover rostro nuevo al interior del PLD con mira a las elecciones del año 2020, no tienen un enfoque de Estado, es decir, no es la visión de un individuo de Estado, a pesar de que ya lleva 5 años alojado en el símbolo del poder, que es el Palacio Nacional, manejando políticas públicas, y sus pronunciamientos entonces deberían estar adornados de mayor serenidad, de mayor sabiduría, de mayor inteligencia, y sin embargo no, aquí actúa la pasión, aquí actúa la obnubilación, el resentimiento contra Leonel Fernández. Sin embargo, Leonel Fernández, ante la historia, ante su acción como político, como dirigente político, ha sido un político que tiene cifras que exhibir. Ha sido quien ha enrumbado a la República Dominicana en los últimos años por el sendero del desarrollo y del progreso, y así lo concibe la mayoría del pueblo dominicano. Gracias a la política pública efectiva, nosotros pasamos, efectiva del presidente doctor Leonel Fernández, pasamos de ser un país con un Producto Interno Bruto de 18,000 millones a ser un país con un Producto Interno Bruto 15, 13, 14 o 15 años después con 68,000, 69,000 millones de dólares. Un país de pobre a un país de ingresos medios, y eso han sido éxitos políticos de un estadista como el doctor Leonel Fernández. Pero que además, esos son argumentos al final, si ellos tienen que ir a primario, lo que sea, lo que yo digo que son cosas a destiempo que se están dando, innecesarias por demás, porque entonces evidencia una serie de cosas que todo el mundo la sabe. Leonel Fernández es una realidad y se sabe muy bien que es una figura demasiado fuerte y que si hay unas primarias en ese PLD para la candidatura presidencial y Leonel decide presentarse, Leonel va a ganar mucho a poco, porque ¿quién se le va a parar al lado a Leonel? Montalvo, el de Obra Pública, ¿cómo es que se llama? Gonzalo Castillo. Gonzalo, o el de Educación. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? Todo el mundo sabe que eso es una realidad. Leonel es una realidad, fue 3 veces presidente de este país. Y punto. Eso no hay que discutirlo. Por lo tanto, un ministro, como es el caso del señor Montalvo, tiene que tener cuidado al momento de emitir cualquier opinión, porque todo es tomado en cuenta. Y cosas tan banales como esas más, porque aparenta, luce ser
como un inocente, por no decir otra palabra. Mira, hay un tema, Julio, y es el tema de la ley de partidos. La ley de partidos, la semana pasada, y el presidente del Senado ha garantizado que no solamente es el presidente del Senado, también es el secretario general del PLD. Cuando habla el PLD, porque él es quien es el vocero de ese comité político. Cuando se terminan las reuniones del comité político, ¿quién es que da a conocer la información y los detalles? Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez. Y él ha dicho en reiteradas ocasiones que el PLD garantizaba que en este año 2017 la República Dominicana tendría ¿qué? Ley de partidos, ¿verdad? Eso es así. Lo hemos visto tanto a él como también a otros, incluyendo a Leonel Fernández, del que tú hablabas, que es el presidente de esa organización política, trabajando en el tema. Comisión de ese comité político de la talla de Rafael Alburquerque, que creo que es quien le encabeza esa comisión, el propio Franklin Almeida, el propio Reinaldo Pared Pérez, y ¿quién más? Alejandrina Germán. Alejandrina, bueno, ahí hay un grupo de gente conociendo esa ley de partidos, intercambiando, interactuando con la comisión bicameral de la Cámara de Diputados y Senadores del PLD, de la bancada del PLD, reuniéndose permanentemente con esa otra comisión encabezada por el propio Leonel Fernández. ¿Y qué han dicho? Hasta la semana pasada hablaban de que ya los avances en el conocimiento de ese proyecto de ley de partidos iban un 98%, incluyendo con que ya se había definido el tema más engorroso, que era el tema de las votaciones internas, cómo serían, si con el padrón de la Junta, si con el padrón interno. Ya el propio presidente de la Junta Central Electoral había emitido una opinión muy certera y muy responsable también respecto al tema de la escogencia de los candidatos de forma interna, diciendo que sería violatorio a la Constitución la selección de los candidatos con padrón de la Junta el mismo día, con padrón abierto el mismo día y todo eso. Eso es inconstitucional. ¿Y qué pasa ahora? Hay un rum rum por ahí. ¿Tú sabes quién yo quiero que hable? Presidente de la Junta. No. Yo quiero escuchar otra vez hablar a quien encabeza esa comisión. Aristides Victoria Yep. Aristides Victoria Yep, que parece ser que está medio guabinoso. Yo quiero que él hable. Yo quiero que él emita su juicio, su opinión, que sea frontal, que diga las cosas claras, porque él es quien encabeza esa comisión bicameral. Él es quien la encabeza. Y él había hablado, pero ahora donde dice una cosa, ahora otra, o como que no está tan claro como debería de estarlo. Yo espero que este jueguito termine en buenos términos, donde ganemos todos, donde gane la democracia, donde gane lo que más le conviene a esa democracia y por lo tanto lo que más le conviene a este país. Que lo que resulte de ese proyecto de ley y que se va a convertir en ley en algún momento, supuestamente, según las propias declaraciones de Reinaldo Pared Pérez y del propio Victoria Yep en su momento, yo espero que al final resulte ser un proyecto de ley de partidos que obedezca a los intereses no de un grupito, a los intereses de la mayoría
Y ahí me voy al escrito de Leonel Fernández, a su último artículo o el penúltimo, que hablaba justamente de que un gobernante o de que un político jamás podía actuar en base al beneficio propio, sino en base al beneficio de los demás. Ese es el compromiso que todo político debe de tener claro en su cabeza. El compromiso que debe tener un político es siempre actuar en beneficio de la mayoría, no en el particular. No, no, no. Entonces, ahí está puesto el tema nuevamente. Yo espero que el tema de la ley de partidos llegue a un muy buen puerto, a un puerto seguro, donde allí nuestros legisladores actúen con responsabilidad y que nadie se haga el inocente, porque han tenido tiempo de sobra como para estudiar, analizar qué conviene y qué no le conviene a esta democracia. Entonces nadie puede al final decir, ay, yo no lo sabía. No, usted simple y llanamente actuó en base, algunos a su conciencia y otros en base a sus intereses personales. Y no debe ser nunca así, sobre todo con una ley que tanto estamos esperando y que tanto tiempo hemos estado a la espera de que finalmente República Dominicana pueda contar con una ley de partidos. En pleno siglo XXI todavía no la tenemos. Así es, Lindsay, la sociedad dominicana espera ansiosa una ley de partidos políticos que regule la actividad política, que le dé un marco legal, constitucional, de mayor rigurosidad al funcionamiento de los partidos políticos en la República Dominicana. Y algún día cuando se escriba la historia de los éxitos políticos del Partido de la Liberación Dominicana y los fracasos de sus rivales políticos, un elemento de carácter histórico que hay que resaltar es que hasta el momento el PLD nunca ha legislado para beneficio propio. Siempre durante toda su trayectoria histórica, desde su fundación hasta su desempeño ya en su cuarto gobierno, una de las características fundamentales del PLD es legislar para favorecer el interés general. Cuando por cuestiones de facción, cuando por espíritu gregario el PLD cambia esa tradición histórica de legislar para favorecer el interés general, en legislar para favorecer el interés de una facción o de un grupito, yo creo que desde ese momento el PLD comienza a transitar un camino que puede cotarle su presencia, su hegemonía y la legitimidad que tiene ante el electorado dominicano. Si ya todos los legisladores, si ya todos los actores involucrados han hecho un esfuerzo extraordinario para que lleguemos hasta un 98% de lo que es el proyecto de ley de partidos políticos, yo creo que el interés de un 2% de beneficiar a una grey, de beneficiar a un grupo reducido, no debe desnaturalizar un proyecto de ley que tanta expectativa ha creado en la sociedad dominicana y que viene un poco a ser un paliativo, un remedio para evitar una crisis mayor de los partidos políticos en la República Dominicana, porque de ya las dos organizaciones tradicionales que gravitaron durante largos años en el escenario político nacional están muy fragilizadas, muy disminuida en la apreciación pública y solo el PLD como organización ha logrado preservar esa legitimidad y ese respeto del pueblo dominicano. Pero si lo que interviene aquí es el interés individual, si lo que vamos a favorecer es el interés de que aquellos que tengan recursos puedan seguir incidiendo, perennizándose en las organizaciones políticas, en sus órganos de dirección, en las candidaturas presidenciales, si no buscamos que a través de una ley de partido político garantice lo que en el bloque de constitucionalidad se ha denominado como derecho político en la República Dominicana, entonces esa comisión que cabeza el señor Victoria Ayet haría un mal servicio a la sociedad dominicana. Él tiene la responsabilidad histórica de seguir conduciendo esa comisión hasta lograr un consenso general que permita que el 100% de los artículos de esa ley sean consensuados, tomando como supremacía el interés general de la sociedad dominicana.
y el adoptar una actitud de mayor definición y mayor valentía y mayor audacia, y no está un poco escurriendo el bulto y adoptando un comportamiento pusilánime con los sectores de poder que pudieran estar ejerciendo presión para que se presente un proyecto de ley que pueda favorecer determinados intereses. Yo hago una exhortación a él, el presidente Fernández, que continúe interponiendo la gravitación, el peso de su liderazgo, de su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, un poco ahora también con la presidencia de Rubén Maldonado, que está comprometido con que se apruebe esa ley de partido político, y tal como tú expresas, Lizzy, de Reinaldo Pared Pérez, que ha garantizado a la sociedad dominicana que en el 2007 habrá ley de partido político. 2017. 2017, efectivamente. Así es. Bueno, ya vamos a esperar a ver qué sucede, Julio, con este tema que es trascendente para el país, que hay una gran responsabilidad de parte de nuestros legisladores, en este caso, el no violentar ningún artículo. También es importante, porque no es hacer una ley de partido por hacer una ley de partidos, es que se ha tenido el tiempo necesario, y allí hay legisladores de los más experimentados trabajando en esta ley de partidos, que no puede ser cualquier mamotreto, viejo. Que no me vengan a mí. Ya el presidente de la Junta lo advirtió, Es violatorio si se aprueba una ley de partidos donde se indique que las primarias pueden ser simultáneas, con padrón abierto el mismo día, porque es inconstitucional según el artículo 277 de nuestra Constitución. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces no se puede aprobar, Julio, bajo ningún concepto, una ley que contraviene con la Constitución. No puede ser. Tiene que estar en armonía con nuestra Magna Carta. No puede en ningún momento tocar ni con el pétalo de una flor nada que contravenga lo que establece nuestra Carta Magna. No puede ser. Entonces, que también estén advertidos. Y Julio César Castaño Guzmán fue y se la tiró, Paquiti, se la tiró de ahí. Cojan esa cascarita ahí a ver qué ustedes van a hacer con ella. Para aquellos que osan de imponer allí cualquier diablura simple y llanamente por un beneficio personal, o porque ellos entienden que es lo que les favorece en este momento. Lo que hoy a ti te favorece, mañana puede que te desfavorezca, Por eso es que hay que actuar ceñido a las normas, porque todo lo otro, Julio, es trampa. Así es. Todo lo otro está mal, todo lo otro es jugar sucio. Todo lo que no beneficia al interés general termina a la larga perjudicándote a ti como individuo. Claro. Porque tú eres parte del interés tú general. Eso es. Y la acción pública, el Estado por su propia naturaleza, el Estado garantiza derechos generales. La seguridad jurídica, tú acabas de mencionar un actor político importantísimo en este proceso, el presidente de la Junta Central Electoral. Pero fundamental. El presidente de la Junta Central Electoral tiene una amplia trayectoria pública, fiscal del distrito, juez de la Suprema Corte, presidente de la Junta. ¿Por qué la sociedad dominicana siente tranquilidad y goza de legitimidad? Bueno, porque siempre los actos del presidente de la Junta Central Electoral, en su gran mayoría, han estado orientados a proteger el interés general. Sí. Y se caracteriza por una lucidez extraordinaria. Y ha dado muestra de ello en las sucesivas intervenciones públicas que ha hecho en relación a la ley de partido político. Pues un actor fundamental de la magnitud. Debe ser así. Debe un poco salir al frente, insistir en que en ese 2% que queda para consensuar ya este proyecto de ley, un poco se imponga lo que es el interés general. Y no se permita, Lindsay, bajo ninguna circunstancia, bueno, aprobémoslo así, si se aprueba así, grupos pueden actuar ante el Tribunal Constitucional, y entonces tendríamos una ley, pero una ley que está así impugnada ante el Tribunal Constitucional, que no puede entrar en vigencia. No, lo que constitucionalmente, lo políticamente correcto es que se llegue a un acuerdo en el 100% del contenido de esta ley, se apruebe, y a partir del año 2018 entonces esta ley de partido político entre en vigencia en la República Dominicana. Porque ¿quiénes son los que no pueden estar de acuerdo con lo que
con lo que Dios manda, por así decirlo, porque Dios, cuando hablo de Dios, estoy hablando de que, bueno, lo correcto. Yo digo, ¿quiénes son aquellos? Aquellos que solamente saben ganar a través de artimañas y chapucerías y juegos sucios. Pero es que al final, por eso es que yo digo que a todos nos conviene. Porque justamente esos que están acostumbrados a jugar sucio, bueno, pues que al final terminen practicando limpio, jugando limpio, que aprendan a jugar limpio. Siempre dicen por ahí que el que hizo la ley hizo la trampa. No va a ser una ley perfecta, porque los seres humanos somos imperfectos. Y como esa ley la estamos haciendo los humanos, algunas desperfecciones tendrá, por supuesto. Pero, por lo menos tratar de hacerla lo mejor posible. Dentro del marco de lo posible, lo mejor. Y eso es lo que debe de ser. Y que es lo que debe de prevalecer. Y que cualquier eventual imperfección, Lindsay, se va mejorando. Y no sea sobre la parte sustantiva de la ley. Porque si tú le violentas a un militante político el derecho fundamental garantizado en el bloque de constitucionalidad de la Constitución del año 2010, de elegir y ser elegido. Si yo hago una vida, una trayectoria de militante en una organización política, de trabajo comunitario, de servicio político a mi organización, con el interés de servir a la sociedad a través de esa organización, y mañana un operador ilegal de máquina tragamonedas que nunca ha hecho vida política tiene el derecho de inscribirse en ese partido político y venir y comprarme todos los delegados y usurpar una función, yo creo que eso no es justo. No es justo. No solamente no es justo, eso desvirtúa completamente lo que es el ejercicio de la acción política. Sí, entonces hasta ahí no se puede llegar, Julio. Bajo ninguna y son ellos los responsables. Son ellos los responsables de que eso no suceda. Y nadie más. Que no me vengan con cuentos, porque en manos de unos pocos descansa esa ley de partidos, y al final lo único que nosotros como sociedad tenemos es que estar, ojo, avisor, ahí viendo, chequeando qué y quién está planteando qué y cómo lo está planteando. Eso es así. Saludo a Carolina. Temprano hoy en la mañana me escribe, se identificó mucho con el tema de la seguridad ciudadana. Dice que la misa, ella es de San Francisco de Macorís, allá se tuvo que cambiar el horario de la misa, bajarla a un horario más temprano, justamente por el tema de la delincuencia. Pero ayer a una señora, saliendo de ahí de la iglesia, la atracaron. En la misma puerta de la iglesia, Julio. Entonces, así es como estamos, Carolina. Lo lamento mucho. Qué pena esa situación, que hasta el tema de las misas haya que bajarlo de horario, simple y llanamente, porque la gente se siente altamente insegura en las calles. No solamente aquí en el Gran Santo Domingo, que ahora tiene otro problema, porque además de delincuentes nos está arropando la basura. ¿Querían David Collado? Cojan David Collado. ¿Por qué? Porque, señores, miren, aquí hay un problema. No era que Roberto, alguna gente me decía, yo voy a votar por David, porque Roberto ya tiene mucho tiempo ahí. Coge Domingo Contreras. Domingo Contreras va a ser recordado aquí durante mucho tiempo por la maldad que le hizo, poniendo una palabra, hoy es lunes, no puedo decir, la maldad que le hizo a su compañero de partido, Roberto Salcedo, por un tema de mezquindad y de envidia, porque él no tenía el fuste o no tenía el arraigo, el vínculo de Roberto Salcedo. Incluso se hizo una encuesta. Que Roberto Salcedo le dio la oportunidad en la alcaldía del Distrito Nacional. Y hay otra gente que dice otra palabra por ahí, pero yo no la quiero decir. Eso de que lo hizo gente y cosas de esas. No. Pero le dio la oportunidad, yo lo diría así, a Domingo Contreras. Y al final fue ese mismo quien por atrás le metió varias cuchilladas a lo interno de su organización política.
Y se sabe del monto que le dieron a los presidentes de intermedio para que eso sucediera así. Bueno, pues sucedió y se dice que una cantidad de votantes del PLD con unas sumas de dinero lo llevaron y tenían hasta gafete y salieron fotos que yo la presenté aquí en este programa. ¿Cuál era la foto? La de Reinaldo y de David Collado, los gafetes. Roberto Salcedo, bye bye, si te vi ni te acuerdo, así lo decían. Realmente, ¿qué está haciendo David Collado? Miren, David Collado está pintando los parques Canquiñas, o sea, los parques que hizo Roberto. El tema de la arborización, ya eso está ahí, él no puede hacer nada más que seguir con esa secuencia, o sea, no hay nada de innovación. Unas aceras que está haciendo en el Mirador, porque ya la gente como cometió el error, ya entonces simple y llanamente dice, no, ya había que sacarlo a Roberto, es que sí, hombre, esas aceras también, eso está bien. ¿Qué está haciendo David Collado? El tema de la basura está siendo un tema terrible y esto va a traer muchas más enfermedades a esta capital. El Gran Santo Domingo es hoy un verdadero desastre. Todo lo que tiene que ver, distrito y todo, Hay un problema, hoy sale un reportaje ahí en uno de los periódicos, creo que en El Caribe. Una cosa terrible, pero para eso no tiene que haber reportaje. Usted nada más sale a las calles y usted se da cuenta. Por donde pasaba el camión de la basura 3 veces o 4 veces por semana, está reducido a 2. Un desastre y se lo está comiendo al alcalde del Distrito Nacional la basura. Se lo está tragando a él mismo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de juventud y no es cuestión de quítate tú para ponerme yo, es de capacidad. La gente tiene que entender eso porque a veces nosotros nos perdemos también. Esto no es un tema de que aquel es bonito y aquel es feo, de que aquel es joven y este es viejo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema de capacidad, de quién es que va a resolver, de quién es el que tiene la capacidad de tomar un problema y convertirlo en una solución, de una cosa negativa convertirla en algo positivo, de que en cada política pública que se aplique desde ese gobierno municipal involucre a la sociedad, porque si hay algo que debe de involucrar siempre a la sociedad, a la comunidad, a los comunitarios, son los ayuntamientos, porque el gobernador de cada ciudad es el alcalde. Ese es el verdadero gobernador. Lo que pasa es que aquí desde el Poder Ejecutivo le han limitado las funciones a los alcaldes, como lo que son los gobernadores de la ciudad. Eso es así. Sí, bueno, pues ahí tenemos el problema, Julio. Sí, es lamentable que después de sucesivas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo de Roberto Salcedo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, una facción del Partido de la Liberación Dominicana, entonces el INSI se le atribuye responsabilidad en que la población del Distrito Nacional esté sumida en el hedor, la peligrosidad, en la insalubridad que conlleva una situación general de no recogida de la basura, como la que está materializando David Collado, que contrasta enormemente con lo que pasa en Santiago. En Santiago, con todas las dificultades que tú puedes haber, pero hay una gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Háblate con cualquier santiaguero para que te diga. No, Santiago lo vemos hasta más grande, ha cambiado el espacio visual, todo. El santiaguero está regocijado, feliz, orgulloso. El ciudadano del Distrito Nacional, INSI, está angustiado, está amenazado de situación de insalubridad como consecuencia de la no efectividad en la recogida de la basura. Y es lamentable que aquí, bueno, porque no primó el interés general del PLD, primó el interés de una facción, primó el resentimiento, primó el egoísmo, la envidia, la hipocresía, y ahí tenemos como resultado. ¿Tú sabes lo que hizo Juan de los Santos, el difunto?
cuando él fue elegido alcalde? ¿Qué usted va a hacer? Ah, no, yo voy a coger el plan, lo que está haciendo Roberto yo lo voy a aplicar allá. ¿Por qué? Porque, señores, hay que dejarse de mezquindad. Roberto puede ser morado, azul, verde, del partido que sea. Hizo una buena gestión. Ese señor se preparó para eso. Ese caballero se preparó, nada más había que hablar con Roberto Salcedo, porque es que no es un tema personal, señores. Yo entrevisté a Roberto Salcedo en varias ocasiones. Ese hombre manejaba el tema ciudad como el que más. Se preparó para eso, porque es que no puede venir cualquier Pancho el Ovejo. No, yo estoy aquí, soy simpático y voy a dirigir esta cartera. Las cosas no son así. Es lo mismo que siempre he dicho. Qué sé yo, un cargablo no puede irte a operar a ti, hacerte una operación de corazón abierto, porque te va a matar, Julio. Sí. Lo primero es que en vez de abrirte como te tienes que abrir, lo que te va a dar es un mandarriazo por ahí. O sea, ¿de qué es que estamos hablando, de por Dios? De gentes inexpertas, irse a dirigir una cartera así por así. La cartera más importante, o sea, estamos hablando de la alcaldía más importante del país. Contrario a lo que está pasando en Santiago, como tú bien lo señalas, que tú hablas con cualquier santiaguero de cualquier partido político y dice, no, hay que dejarse de cosas, Abel lo está haciendo bien. Pero aquí hay que dejarse de cosas, este muchacho lo está haciendo mal. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Pero por qué? Eso obedece simple y llanamente a la inexperiencia. ¿Qué hizo Abel? Abel cogió un programa, un proyecto y lo está llevando a cabo, pero es una cosa bien estructurada, bien hecha. ¿Y cuál fue el norte de todo lo que tiene que ver con manejo de ciudad? Roberto Salcedo, la alcaldía de la capital. Vamos a ir a una breve pausa, Julio, y retornamos en unos instantes.